a todos, estamos en la redacción del diario.es. Tenemos el placer de que nos acompañe Alejandro Amenábar, que presenta su nueva película El cautivo, que se estrena el 12 de septiembre, que habla de Miguel de Cervantes, una figura fundamental en la literatura española, pero sin embargo tengo la sensación de que no es una figura especialmente o muy abordada por la ficción. No sé si tú tienes esa sensación también. Sí. De hecho, fue uno de los alicientes cuando abordé este proyecto y me hacía la pregunta por qué me metía en esto, pero la pregunta que me acabé haciéndome es al revés: ¿por qué nadie se ha metido en esta historia? Y sobre todo en este periodo tan particular, porque tampoco quería hacer la típica película de nació, vivió, murió. Quería centrarme en un episodio muy concreto. Y es que todo lo que vivió en esos 5 años habla de alguien que descubre su vocación, a la vez que descubre su condición, quién es y qué quiere ser en la vida. Entonces me parecía una etapa muy, muy interesante. No sé si era una pregunta fundamental esa. ¿Qué quiero contar de Cervantes? Porque claro, hay 1000 cosas que contar de Cervantes, o incluso hacer una adaptación de cierto pasaje del Quijote, que es un pasaje del Quijote también. El cautivo, ¿esa decisión costó mucho, el elegir, o cuando descubriste ese relato del cautivo y ese captiverio en Argel, dijiste, este es el...? Bueno, al principio la investigación fue un poco como, ¿qué hay de aventura en esta historia? Porque así fue como me lo planteó mi productor. Dijo, oye, en Argel hay toda una peripecia de Cervantes intentando escapar 4 veces, cómo escapó de la muerte todas esas veces, y investigando encontraba que había mucha conexión con mi realidad, que es la de contador de historias, porque en ese momento parece que es donde se despierta su vocación por contar historias. Cuando piensas en un espacio de cautiverio, como puede ser la cárcel en la que él estaba metido, pues el hecho de que sea la ficción la que te salve de tu penosa realidad es algo con lo que cualquier creador conecta. Y luego hay algo que está muy presente para mí en la película y en el personaje, que es alguien que congrega a su alrededor un montón de personas para contarles una historia. Y eso está en la esencia de cualquier cineasta. O sea, lo que queremos es una sala llena de gente dispuesta a escuchar lo que les quieres contar. ¿Tengo una sensación con tus películas que pueden ser más grandes o menos grandes, o con más ambición, digamos, de producción o no? Siento que siempre son muy personales, hablan de algo que para ti siempre es importante, ¿no? No hay como esa especie de encargo de no saber por qué alguien está contando algo. ¿Es importante para ti que tengan ese vínculo, esa cosa de, para mí esto es importante? Yo siempre he hablado del qué. Cuando me hablan de una historia, un proyecto para otra persona, por ejemplo, siempre digo, ya, pero ¿cuál es el qué? ¿Por qué lo quieres hacer justamente? Y yo no sé, curiosamente, no he hecho cine basado en mi vida, es decir, soy muy poco autobiográfico en ese sentido, igual también porque lo que busco con la ficción es huir de mi propia realidad, viajar a otros sitios, a otras épocas, pero sin embargo siempre la historia que cuento acaba teniendo una conexión. A veces no la descubro a posteriori, no es algo que calcule a priori, pero sí necesito un aspecto del personaje. Por ejemplo, Miguel de Unamuno, que es alguien con el que piensas, ¿qué puedo tener yo en común con Miguel de Unamuno? Pues en esa conexión entre el discurso que él dio en octubre de 1936 y esas mañanas que yo pasaba sacando el perro con gente de derechas y de izquierdas, y había unas discusiones encarnizadas por la realidad de hoy, bueno, yo estaba estableciendo el vínculo perfectamente, porque yo como personaje público, a mí me pedían que yo me pronunciara, que es un poco lo que se le estaba pidiendo a Unamuno. En el personaje de Hipatia en Ágora, que es alguien que intenta marcar la moderación en un momento tumultuoso, pues, o tempestuoso, pues es algo con lo que yo me siento plenamente identificado. Incluso con el personaje de Ángela, de mi primera película de tesis, siempre encuentro una conexión con los personajes. Y además hay una cosa muy bonita en la película que al final, no sé si deja claro, pero sí se ve que la obra de Cervantes es indisociable de la vida de Cervantes, que es una discusión que se ha tenido muchas veces y que gente como Lorca, como Cervantes, dejan claro que es imposible separar una cosa de otra. ¿Crees que realmente es indisociable la vida de la obra de un autor? Y en tu caso, ¿qué dice El cautivo? Bueno, yo creo que la experiencia de Cervantes en Argel es una experiencia que le obliga a tomar contacto con la cultura del enemigo, que era nada menos que la cultura musulmana,
A él se le permitía salir se llamaba baño, en las prisiones en las que los enterraban, se le permitió salir de su baño, por lo tanto entra en contacto con esa cultura y de alguna manera la tiene muy presente en su inmediata obra posterior, que nada más volver de Argel escribe una obra sobre el cautiverio, luego introduce personajes árabes en sus películas. Esa mezcla yo creo que a él le hace entender que la naturaleza humana es mucho más compleja y es lo que crea, es la persona que crea la primera novela moderna, la primera novela compleja, donde hay grises en los personajes, no son necesariamente héroes o antihéroes. Y por supuesto que para mí está muy asociado esa experiencia personal. En mi caso, también todo lo que vivo y todo lo que recibo lo manifiesto en las películas. Y luego concretamente, porque has mencionado a Lorca, la sexualidad, hay quien intenta buscar trazos de posible homosexualidad en la obra de Cervantes. Estamos hablando de un tiempo en el que si tú manifestabas cualquier atisbo de... no me acuerdo cómo se le llamaba la homosexualidad. Me voy a acordar. Bueno, en ese momento tú podías ser condenado. O sea, es imposible pensar que eso pueda estar presente en la obra. Pero, como decía antes, la complejidad de los personajes, la exaltación de la amistad, en este caso, en el caso del Quijote, entre hombres, es algo que yo creo que tiene que haber formado parte de su vida, por supuesto. Hay muchos temas en la película, me parece que... Sodomía, me he acordado. Eso, además se dice en la película varias veces. Claro, abordas un tema que creo que puede escocer a mucha gente, porque cuando hay como mitos intocables parece que tienen que estar, ¿no?, esculpidos y que nadie los toque, y es esa homosexualidad que en muchas biografías se ha sugerido, se ha establecido. ¿En qué momento decides que eso va a ser una de las líneas de la película? Y no sé si temías que de alguna forma los más puristas, los más cervantinos puristas, pudieran decirte ¿qué estás haciendo? Bueno, yo creo que las películas hay que hacerlas con prudencia, con corazón, con sentido de la responsabilidad, pero sin miedo. No puedes hacer una película con miedo. Y sobre todo cuando estoy hablando de mi propia naturaleza, algo que conecta muy íntimamente conmigo. Llevo 30 años y no he hecho jamás una película sobre temática homosexual. Muchas veces amigos o periodistas me han dicho, ¿y por qué no una película sobre temática gay? Bueno, pues no me ha llamado, y de pronto en esta historia he encontrado que explorar esta hipótesis, que no deja de ser una hipótesis, era el vehículo perfecto desde la dramaturgia, era lo que hacía para mí la historia más bella, explorar esa relación entre Cervantes y su captor Hassan Bajá, del que sí hay constancia de que era homosexual o bisexual. Entonces no podía hacerlo con miedo, tenía que hacerlo con toda la fuerza, ya digo, y la honestidad. Estoy hablando de un personaje que es carismático, que es un líder, que tiene sentido del humor, que tiene luz y que además se besa con un hombre. ¿Dónde está el problema? El problema estaba en el siglo XVI, por eso Cervantes encarga la información de Argel, para poder limpiar, entre comillas, su nombre, pero el problema yo no lo tengo en el siglo XXI. Entonces habría sido negar mi naturaleza. Y luego otro matiz, que también me voy dando cuenta con los años, parece que tendemos a compartimentarnos, ¿no? Somos homosexual, eres heterosexual o bisexual, no sé. Y a veces la realidad, y nos lo está demostrando, la realidad social es mucho más fluida y mucho más compleja. Y puedes tener una persona que tiene su pareja, tiene sus hijos y a lo mejor ha tenido una relación o sexual o afectiva con un hombre. ¿Dónde está? ¿Cómo la calificas a esa persona? Entonces quería explorar eso porque creo que esa misma fluidez que se da hoy se daba seguro puertas para adentro en el siglo XVI. Pensaba también, con Mientras dure la guerra, que también de repente me acuerdo de esa polémica por Millán Astray, ¿no? Parece que, no sé si crees que hay como ciertos mitos de la españolidad que tocarlos produce como que se derriba los cimientos de ciertos sectores. No sé si hay una comparación o si crees que hay algo parecido en lo que pudo ocurrir en ese momento con lo que puede ocurrir con esa figura de Cervantes. Yo empecé, digamos, a experimentar el tema de la polémica cuando hice la película Mar Adentro. Yo Mar Adentro, que era una película sobre la eutanasia, donde no quería centrarme además en el lado legal, porque tenía la sensación de que tarde o temprano, ha sido más tarde que temprano, pero ha sucedido, iba a quedar superado desde un punto de vista legal. Quería abordar desde el tema desde un punto de vista más íntimo, más personal, darle otro tipo de trascendencia, pero sí me encontré que en la calle de pronto alguien te increpa por la calle porque no está
conforme con la visión que estás dando en la película. A veces, estoy seguro, muchas veces son personas que ni siquiera han visto la película por su propio prejuicio, pero es algo a lo que te tienes que enfrentar como creador. Cuando estás haciendo una historia sabes que no va a agradar, y cuando estás tocando un tema más íntimo sabes que puede no agradar. Pero insisto que para mí no debería haber polémica con esta película. No sé por qué puede ser tan escandaloso ver que Cervantes tiene una conexión con otro, o que otro personaje tiene una conexión con él, porque Cervantes de la película nunca te va a decir realmente lo que siente. Otra cosa es lo que tú lo completas como espectador y decides, bueno, hasta qué está haciendo Cervantes. ¿Está sobreviviendo o está explorando su realidad o su naturaleza sexual? Pero bueno, que para mí, insisto, en la España de ahora, del siglo XXI, no debería ser un problema. Igual dentro de unos años es un problema. ¿Eso te da miedo? Porque es que tus películas luego acaban resonando mucho con lo que ocurre en la realidad. Y esta película se rodó, no sé si el año pasado, pero también, por ejemplo, viéndola, la vi antes de lo que ocurrió en Jumilla y de repente me he acordado después, por ese respeto con el que tú tratas la cultura musulmana, de repente también por el tema de lo que puede ocurrir dentro de 2 años. ¿Te da miedo el futuro y cómo crees que esta película dialoga con el presente? Yo intento que mis películas, y además como esta película que está basada en el personaje histórico por excelencia, intento que haya una... Es que si no, no me llamaría la historia. Intento utilizarlo para entender mi realidad, la del presente y por qué no la del futuro. Para mí una película como Ágora claramente era una proyección sobre lo que yo sentía que está pasando ya en nuestra sociedad, y la coda a esa película es Mientras dura la guerra, concretamente a la española. Entonces, has hablado de miedo. No me gusta expresar esa palabra porque creo que no hay que levantarse con miedo. Preocupado, sí, obviamente. ¿Cómo no voy a estar preocupado con un genocidio a las puertas de casa en Gaza, con una guerra en Ucrania, con líderes que exaltan el narcisismo y la tiranía y que son votados masivamente por la gente? Todo eso me preocupa porque veo que es una rima de lo que pasó en la primera mitad del siglo XX y ya sabemos a dónde condujo. Entonces, preocupación sí, miedo no. Creo que hay que seguir dando la cara y hay que luchar por aquello en lo que uno cree. Fíjate, lo del miedo, pensando en tu carrera, creo que hasta en una película como Regresión habla de cómo se usa el miedo para controlar o para movilizar o para manipular, que al final es casi como una constante o cosas que siempre están sobrevolando en tus películas. Bueno, yo he sido una persona muy miedosa, pero desde niño, patológicamente miedoso a lo más básico. O sea, yo era incapaz de ir solo al cuarto de baño, tenía que acompañarme mi hermano, no podía cruzar un pasillo, miraba por debajo de la cama permanentemente. Todo eso ya está superado y sobre todo no tengo miedo de todo lo que no tenga que ver con la naturaleza humana, lo que está muy presente en mi cine, a veces en contraposición, porque el cine muchas veces es una exaltación de la imaginación y de la fantasía, pero siempre para mí eso funciona en clave metafórica, porque yo luego tengo los pies muy anclados en la tierra y al final las explicaciones que encuentro a todo están en la propia naturaleza humana, y lo que me sigue sorprendiendo es la capacidad del ser humano para mentir y la pasmosa capacidad del ser humano para creerse las mentiras. Hemos hablado antes de la ambigüedad y se me ha quedado pendiente de la ambigüedad del personaje de Cervantes en la película. ¿Te tentó ser más obvio? ¿Te tentó ser más explícito en qué está sintiendo Cervantes? Yo creo que en esa caricia final hay mucho, ¿no?, en esos ojos de... Bueno, curiosamente, cuando hice el guión original era más ambiguo aún. Tú tenías clara cuál eran los sentimientos de Hassan Bajá, que, como digo, es un personaje que está documentado, que era homosexual o bisexual, pero no estaba nada claro, y de hecho no llegaba a haber ni siquiera un beso entre ellos, estaba rechazado en el guión. Y en algún momento me fui dando cuenta de que era negarme a mí mismo y, de nuevo, actuar con miedo. Porque digo, ¿a quién pretendo no incomodar? Si esta escena tuviera lugar con un personaje femenino, nadie se rasgaría las vestiduras. Y de pronto hago que se besen dos hombres y se puede provocar un revuelo. Digo, no, pues ahora creo que hay que hacerlo, precisamente. Entonces se lo planteé a Julio Peña, al actor protagonista. Él me pidió un tiempo para reflexionar, que fueron 24 horas, y me dijo, sí, creo que tenemos que hacerlo. Se lo planteé a mi productor, también a Fernando Bavaira. Tenemos que contar que Cervantes tiene
una atracción por un personaje que de alguna manera además está haciendo como de mentor intelectual con él. Pero curiosamente, cuando hemos mostrado la película, creo que independientemente de cómo lo hayamos rodado, o sea, yo sabía muy bien, había cosas que le decía a Julio, solo tú sabes lo que ha pasado aquí, solo tú tienes ese conocimiento, yo no quiero saberlo. Pero independientemente de la vehemencia con que tú lo hayas rodado, es el espectador, es el público, finalmente quien va a completar. Entonces hay gente que termina de ver la película y dice, claro, es que los dos estaban enamorados. Y gente que dice, no, es una relación de poder y Cervantes lo único que está haciendo es dejándose querer para sobrevivir al castigo. Es curioso como la propia gente es la que completa la película. Hay otro de los temas de la película que me parece muy bonito, que es el poder de la ficción. Él sobrevive contando historias, tiene algo de Las mil y una noches también, ¿no? Ese relato. ¿Hasta qué punto la ficción a ti te ha salvado también, como le salvó a Cervantes? A mí ha dado sentido a mi vida. Eso es indiscutible. Y yo empezaba, hoy lo hablaba con María Guerra, lo estaba hablando en una entrevista, pues yo empecé con la música realmente, interesándome por la música, la guitarra. Mi madre me compró primero una guitarra, luego un teclado, la literatura, por supuesto, leía desde niño, y luego el cine llegó a partir de cierta edad, 12, 13 años, y fue como que arrambló con todo, pero también fue, ¿cómo decirlo?, el vértice en el que confluían mi interés por la música de cine, mi interés por las historias, la imagen llegó enseguida, y eso a mí toda mi adolescencia me ha marcado y me ha acompañado. Sobre todo el cine me ha salvado del aburrimiento. El cine me ha salvado del aburrimiento, es que es lo que más me gusta. Cuando tengo tiempo libre, lo que más me gusta es sentarme con unos amigos y verme una película o irme al cine. Es que es lo que más me gusta, que me cuenten una historia. Por eso, por encima de narrador, soy, no sé si llamaría narratario, porque nunca supe lo que era narratario en la universidad, pero sí, me encanta ver y escuchar historias. Y siempre está esa eterna pregunta, casi naif, ¿no?, de si la ficción puede cambiar algo. Pero sin embargo has mencionado Mar Adentro, yo creo que tu cine demuestra que sí, porque Mar Adentro puso en la mesa un debate que no estaba, empujó de alguna forma hacia una ley que luego se ha hecho realidad. No sé si tuviste con esa película la sensación de, ostras, pues sí, pues puedo hacer algo, pueden cambiar algo. Sí, se puede. Yo creo que el cine tiene la capacidad para sensibilizar, para conectar emocionalmente con los espectadores, para hacer replantearse cosas a la gente. A mí me ha pasado con Mientras dura la guerra, me pasó con una actriz ya mayor que me dijo, oye, mira, yo no tenía ni idea que la bandera nacional la que tenemos ahora, que era anterior a Franco. Yo estaba convencida que esa bandera la había creado Franco. Franco lo que hizo fue recuperar la bandera que estaba desde el siglo XVI, creo. Así que el cine tiene esa capacidad didáctica y además lo hace por la vía emocional. Dicho esto, creo que lo que tiene que haber por encima de todo es, llámalo arte, llámalo entretenimiento, o sea, creo que tiene que funcionar per se la película. No hay nada para mí más horroroso que ver un panfleto en una ficción o sentir el panfleto. Ahora, si me sueltas el panfleto con un montón de talento, yo me lo como todo. Y se han cumplido 20 años del Oscar. ¿Es un punto de inflexión en tu carrera? ¿Cómo vive alguien algo así? De hecho, fue el último Oscar que hemos ganado. Y, ¿no?, ahora con estas efemérides, no sé si has pensado en lo que supuso aquel momento para ti. Bueno, el Oscar para alguien además que se ha criado viendo cine de Hollywood y tal, pues tiene un componente icónico que es muy divertido de comprobar, pues cuando la gente viene a verme y lo que quiere es ver el Oscar y hacerse una foto con el Oscar. Eso de entrada. Es un camino, el de la promoción y la promoción para el Oscar, muy duro, en el que tienes que estar presentando tu película, tienes que estar apostando por tu película. Entonces, en la gala eso se vive con mucha emoción porque lo has dado todo para que te den un premio. Si lo piensas, también es una locura. Y luego, bueno, tiene esa importancia, como digo, que tienes un icono en una repisa, pero en mi caso lo que me ha guiado siempre ha sido la pasión por encontrar la buena historia, para encontrar la pasión para contarlas, encontrar la buena historia para encontrar la pasión para contarla. Y es lo que me ha marcado, no sé si para bien o para mal, pero no en ese momento, que probablemente es el momento que me podría haber dado
el salto a la industria de Hollywood, un salto que han dado compañeros míos, por ejemplo, como Juan Antonio Bayona, compañero y amigo, a quien admiro mucho, pero yo no me sentí llamado. Dicen ellos, le llaman embrace the system, tienes que abrazar el sistema. Yo no me sentí llamado, pensaba, digo, bueno, si la historia está ahí, pero mientras no encuentro la historia, entonces lo que hago es literalmente como pepitas de oro voy buscando. A veces una historia como esta, que empezó hace 8 años, queda dormida, la dejas reposar y luego eso, como el buen vino, de pronto encuentras todo el sentido y la escribes de un modo compulsivo. Pero lo que me guía son las historias, no los premios y mucho menos. En ese momento sí que creo que sería una bifurcación importante y una tentación importante. Bueno, es una decisión de carrera, es la decisión de carrera. ¿Vas a abrazar el sistema o vas a seguir haciendo tus peliculitas? ¿Piensas mucho en esa decisión? No. Es muy tentador preguntarte si hay alguna que estuvieras a punto de decir que sí y si dijiste muchos noes también. He dicho muchos noes. Lo que pasa es que, como digo, para eso tienes que abrazar el sistema y también ellos el mundo de Hollywood, digo, no va a estar persiguiéndote. Pues había un proyecto con Nicole Kidman sobre el que se me insistió muchísimo y que podía ser muy bueno para mi carrera y no lo vi. No. Luego veo trayectorias como, por ejemplo, Alfonso Cuarón, que es un director maravilloso a quien respeto muchísimo, y él entró en el universo de Harry Potter dirigiendo la 3ª película. Entonces yo le dije, ¿por qué la hiciste? Y me dijo, de entrada me pagaron muy bien. Y aparte de eso me permitió tener un conocimiento técnico extraordinario que luego me sirve para otro tipo de películas. Luego tienes el ejemplo de Guillermo del Toro, que solía decir lo de una para mí y otra para ellos. Sí. Y sin embargo hiciste algo que creo que es más difícil, que es hacer algo con los miembros de Hollywood o con los niveles de producción de Hollywood en la industria española, como fue Ágora, que en aquel momento era algo como impensable que se pudiera hacer aquí. Bueno, si lo piensas, Ágora es un disparate del que me siento muy orgulloso. Creo que es una de mis películas más injustamente valoradas, porque creo que probablemente es mi película más profunda y donde cuento prácticamente todo lo que tengo que decir sobre la naturaleza humana y sobre nuestra sociedad, pero en un ropaje de película histórica, pseudo de aventuras, en fin, o de acción. Y como dice mi productor Fernando Bobaira, a ver qué día se te ocurre una baratita. Eso, te sientes cómodo en esos ropajes, ¿eh? Esas cosas te... Bueno, tienes más... Es como llevar un camión. En vez de llevar un coche, llevas un tráiler, pero tienes el volante más grande, entonces tienes más tentáculos. Y yo personalmente descubrí que no era necesariamente más extenuante que hacer una película con menor presupuesto. O sea, fue un rodaje duro, pero a la vez plácido, sin mayores contratiempos, donde tienes mucha más gente encargada de lograr finalmente lo que estás buscando. Pero en una película en la que sí tuve, como en todas, y sobre eso también va la película El cautivo, una libertad creativa absoluta. Es decir, que probablemente el proyecto de Los Otros, que sea el proyecto en el que más chocado con las fuerzas de Hollywood, concretamente los hermanos Weinstein, etc., ha sido una película en la que al final sentí que se preservaba mi visión de la película. Entonces, siendo películas grandes o pequeñas, he mantenido la libertad y eso tiene un costo, que es el de a veces el tiempo para lograr la financiación o incluso menos financiación. ¿Te hubiera gustado a veces rodar más rápido, más seguido? Pues no lo sé, he aprendido que también no rodar y esperar a encontrar esa gran historia es parte del proceso. Entonces lo que no hago es estresarme o desesperarme. Sé que me toca un camino que a veces es más largo, a veces es más corto, pero forma parte del proceso. Tienes que llenarte de cosas y ver la manera de vehicularlas. Pienso mucho porque, claro, yo, por ejemplo, como cinéfilo, ¿no? He crecido casi a la vez que tus películas, ¿no? En el 96 ese éxito de Tesis, luego hemos visto cómo crecías como director y me he preguntado muchas veces cómo alguien de 24 años, creo que tenías, sobrevive a eso, a un éxito tan grande, a la presión de hacer la segunda, a seguir creciendo. ¿Cómo se sobrevive a un éxito con 24 años como Tesis? Va a sonar aquí a perogrullada, pero con humildad. Yo creo que no era un alumno de niño muy humilde, era un niño muy competitivo, que estoy seguro que
he sido un incordio para muchos de mis compañeros o una persona odiosa, pero curiosamente en mi caso se ha dado el proceso al revés, es decir, yo quería en algún momento de mi vida quería ser director y tenía mis delirios de grandeza y por supuesto que me veía ganando un Oscar y al conseguir eso tan pronto, el proceso, no, en mi caso, lo siento así, que no fue ves, os lo había dicho, ahora voy a dedicarme a pisotear a la gente, sino que ha sido un proceso contrario. Desde mi primera película, que llegaron los Goya como una auténtica sorpresa, no nos lo esperábamos, y también ayuda mucho, por supuesto, a la familia, pero los amigos, tener amigos, no tener a palmeros como amigos. No me gusta tener a robots que asienten y aplauden todo lo que hago, todo lo que digo. Me gusta tener gente con la que confrontar y gente que a veces te dice, ¿por qué no te callas la boca? Eso es importante. ¿Y en algún momento te dio miedo que se te acabaran las cosas que contar? Al empezar tan pronto, decir, si es que lo he vivido todo muy pronto. De repente, ¿qué tengo yo que contar a los 35? Eso fue un miedo en... Sí, ya te digo que ese desierto creativo lo he pasado muy concretamente después de una película como Ágora, donde recuerdo que José Luis Cuerda me dijo, a ver ahora qué cuentas después de esta, a ver ahora qué cuentas. Pero insisto, es importante tener viva la curiosidad. Creo que esto, bueno, yo ya me lo empiezo a plantear a mis 53 años, pero mi madre que tiene 94 y es increíble ver cómo esa mujer se maneja. Redes sociales no tiene, yo tampoco tengo, pero ella se mueve por las plataformas, lee todos los periódicos, le interesa, sabe de política más que tú y que yo, con 94 años, cómo tiene viva esa curiosidad, que dan ganas de decirle, mamá, no te estreses, tranquilízate, pero digo, ¿por qué? Pues le voy a quitar las ganas de vivir. O sea, estar alimentado por esa sed de conocer cosas, creo que es importante. Y es importante para seguir creando, por supuesto. Y como espectadora, ¿cómo es? ¿Tu madre es crítica? ¿Como espectador en mis películas o en general? De tus películas. Sí, es crítica. Y bueno, y a veces también, a ver, es madre. Entonces, ¿ella qué va a decir? Ella está convencida de que esta película va a ser un exitazo. Pero antes de verla, incluso digo, mamá, espérate a verla. Al menos la primera semana también, que vaya como va. Espérate a verla. Y entonces hace ya un año me dijo, mira, hijo, estoy muy bien de salud, pero a mi edad, obviamente, mi corazón pende de un hilo. Así que haz el favor de ponerme la película antes de que la estrenes, por si me muero antes del estreno. Pero mira, yo creo que va a llegar viva y coleando para el 12 o el 10 de septiembre. Ella fue la primera persona que me introdujo en el mundo del cine. Bueno, en realidad fue a través de mis vecinos, que eran amigos de ella, pero ella sabía mucho de cine, ha visto muchísimo cine y le encanta. Mi madre es de las que se ve a lo mejor 2 películas diarias. Ahora ya no puede ir al cine tanto, pero le gusta mucho el cine. Y sí, es crítica y controla, sí, es capaz de ver, hombre, ¿cómo le llaman? Los placeres culpables también los ve, pero yo qué sé, el otro día, ¿cómo se llama esta película? The Barbarian, que es una película de terror que yo la estaba viendo y digo, madre mía, qué orgía de sangre. Pues el otro día dice, pues estaba viendo una película de una chica que no sé qué, me estaba contando, había visto The Barbarian, se la había tragado perfectamente. Y hemos mencionado hablar del futuro, si te da miedo... Vinculándolo con tu cine, con la ficción, ¿hay temas de los que te gustaría hablar? ¿Tienes temas en la recámara de, en algún momento? Porque luego hemos dicho temas que se repiten, el fundamentalismo religioso, la libertad creativa, ¿no? El poder de la ficción, pero hay temas que están en la recámara diciendo, yo en algún momento quiero hablar de esto. Bueno, durante mucho tiempo pensé, porque había marcado mi vida, hacer una película sobre la gestación y el golpe de Estado, en concreto el asalto al Palacio de la Moneda en Chile, porque mi vida viene marcada por ese viaje que hacen mis padres 15 días antes del golpe de Estado, pero al final acabé contando la historia del golpe de Estado en el 36, que también marcó mi familia, porque mi madre, de hecho, que era de aquí de Madrid, mi madre es gata, tuvo que acompañar a una hermana suya que salió durante la posguerra, se había casado con un republicano, y salieron para Chile. Luego, también al final indirectamente acabé hablando de eso. No sé si pienso hay cosas que me hubiera costado contar. Hay cosas que veo difícil contar, que son las que tienen, como te he dicho antes, las que tienen que ver con mi vida. Digo, bueno, voy a contar mi experiencia en los Escolapios. Bueno, y ahí ya me quedo en blanco, porque digo, ¿a quién le va a interesar? Mi vida yo creo que da para una especie de comedia romántica muy ligera. Bueno, ¿no te interesa una comedia romántica ligera? Antes prefiero meterme en un musical bíblico. Pues Alejandro Amenábar, muchísimas gracias. Un placer absoluto.